¿Ya, Mauricio? Sí, señorita, estamos en vivo en Facebook, estamos esperando que nos den el, la lucecita verde de la plataforma y ya, un minutico más. Listo, me cuentas. Buenas noches, Essenials. Les habla Mauricio Mancipe, la voz en off para la charla de esta noche. Les presento a Sebastián Aguirre, astrólogo. Sebastián, adelante. Gracias, Mauricio. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Bueno, listo. Entonces arrancamos. Entonces, muchas gracias por a los que están conectados. Como saben, la charla se llama Astrología en tiempos de pandemia. Una breve charla hablando tal vez un poco de la importancia de la astrología en estos momentos. Desde el año pasado venimos indudablemente en un momento de cambios a nivel global que no tienen, pues, sin precedentes desde hace mucho tiempo. Y seguimos en el 2021 igual con una época, estamos viendo básicamente una era de cambios
profundos y de transformaciones profundas a nivel social, ¿sí? Y de alguna manera eso también eh, nos, eh, nos afecta a nivel personal en algún área de nuestra vida, así sea a nivel de familia, a nivel laboral, muchas personas, a nivel emocional, a nivel de pareja. Eh, y pues de ahí la importancia o la necesidad de mucha gente en estos años de tal vez buscar una guía, buscar una respuesta, eh, buscar una luz al final del camino y una guía que nos cuente no solo si a nivel global o a nivel individual, pues eh, va a haber como cierta esperanza. Y de alguna manera esa es una de las funciones vitales de la astrología. La astrología, de alguna manera, se puede entender como el estudio de la vida y de los ciclos de la naturaleza. Y mediante la carta astral, que es la manera en que uno hace un análisis astrológico, se puede hacer digamos que el análisis a nivel individual a manera de guía para las personas. Yo como explico siempre en mi consulta qué es una carta natal. Digamos que la carta natal es como un mapita de instrucciones con el que nos manda. Es como, sí, un mapa, es como un mapa y un camino. Y una manera muy práctica de entenderla es, para los que ya tenemos un poco más de años, no sé cómo sea el promedio de edad del público, pero no sé si se acuerdan antes que no existiera internet, que no existiera GPS, a uno lo invitaban a una finca y pues le mandaban un mapita, ¿no? Con ciertas instrucciones, entonces coja vía cota, después media hora se fue por esta destapada, después por allá hay una Y, se mete por en la que no hay árbol, después sigue y cruza el puente, bueno, y uno pues sí, iba como la de Dios, ¿no? Como mirando a ver si llegaba. Y pues había gente pues, que era dura para leer mapas, o sabía más y otros pues que llegaban al final del almuerzo ya pues ni llegaban. Versus lo que pasa hoy con la facilidad de tener Waze, ¿no? Uno coge su celular, activa Waze, voy para tal lado, y la mayoría de los casos Waze le dice, coja por este lado, se demora tanto tiempo, eh, pilas que hay trancón, coja por este atajo, hay una gasolinería más adelante. Es decir, básicamente le da a uno como alertas del camino, pues tal cual es la astrología. La astrología es como un mapa simbólico temporal que se da por las posiciones planetarias de cómo quedan los planetas cuando uno nace. Y eso, digamos que para que lo entiendan un poquito más sencillo, me da a mí como una gráfica simbólica. Y esa gráfica simbólica es como un reloj cósmico que me cuenta quién es esa persona por haber nacido en un determinado momento y y como nació en ese determinado momento, pues al ser fruto de un ciclo de la naturaleza, va a ser de una manera o va a representar un papel o una misión, ¿sí? Y esa misión de alguna manera también está alineada estrechamente con unas experiencias que venimos a experimentar a lo largo de la vida. En ciertas culturas, eh, digamos que lo entienden como, por ejemplo, en la astrología védica, lo entienden como el karma, ¿no? Entonces que nosotros venimos como a reencarnar y de acuerdo a lo que hayamos hecho en la vida pasada, pues venimos como a, a tener ciertos premios o a pagar ciertos karmas, ¿no? Digamos que hay muchas explicaciones al respecto, pero palabras más, palabras menos nacemos en un momento y por alguna razón vinimos a vivir ciertas experiencias. Pero eh, digamos que para poder aprovechar nuestra vida al máximo, es mucho más fácil conocerse nuestro mapita, ¿no? Y las instrucciones de un juego. Cuando uno juega o jugaba antes juegos de mesa, pues de pronto uno podía jugar mejor si entendía las reglas, si no, pues jugaba y pues como que no, digamos que no pasaba mucho menos. Pero si uno se conoce ese mapita de ruta antes de arrancar su camino, pues tiene mucha más información
para tomar mejores decisiones a lo largo de la vida, sabiendo uno quién es, sabiendo por qué es uno lo que es, sabiendo por qué tiene ciertos comportamientos, por qué en ciertos momentos de la vida se ve enfrentado a ciertas experiencias, porque está hecho para ciertas cosas, pero de pronto para otras no. Entonces, digamos que una de las utilidades de la carta natal es precisamente esa, es como una guía de autoconocimiento para entender cuál es como la función o la misión que venimos a cumplir. Eh, y digamos que teniendo esa información, pues nos puede delimitar como ciertas rutas por las que podemos andar mejor en nuestro camino de vida. No significa que nos delimite exactamente, no nos coarta, pero sí nos guía por ciertos caminos que de pronto van a ser más fáciles para nosotros, más provechosos, más beneficiosos en ciertos sentidos, ¿sí? Porque nos muestra como una guía, ¿sí? Y digamos que en estos momentos es muy importante, por lo que les contaba eh, anteriormente, estamos viviendo pues en una época muy caótica, eh, de cambios profundos a nivel social y que querámoslo o no, pues nos está cambiando nuestra vida. Y cuando uno hay veces tiene, digamos, como esos revolcones o que se los pone la vida o se los, digamos, que un evento global o simplemente eventos a nivel personal, pues uno se empieza a preguntar muchas cosas, empieza a veces a tener momentos como de desesperanza, de saber si lo que está haciendo está bien, ¿sí? Eh, y es la función tal vez que de pronto cumplía antes o que incluso cumplen hoy en día, o que antes cumplían, por ejemplo, los sacerdotes, ¿no? Entonces era como tratar de guiar al otro, ¿sí? De alguna manera. Y lo que cumplen ahorita los terapeutas, los psicoanalistas, los psicólogos, los coaches, que es básicamente darnos ciertas herramientas para poder afrontar mejor nuestra vida. La gran diferencia con la astrología, que de hecho de la astrología parten, digamos que todas estas ciencias del estudio y de la asesoría del comportamiento del ser humano, es que esa asesoría es como se hace mediante la carta natal, que es casi que el mapa del inconsciente de la otra persona. Y básicamente yo como astrólogo lo que estoy haciendo es siendo como un puente o casi que como un espejo para mostrarle a la persona lo que usted es y, y que se dé cuenta cuáles son sus potencialidades para sacarles el máximo provecho. Pero la astrología también al ser ese mismo mapita que les cuento, pues nos puede mostrar como etapas puntuales del camino de cada uno, ¿sí? Y saber en qué momentos de nuestro camino de vida estamos, ¿sí? Y por qué estamos viviendo ciertas experiencias. Y de pronto por qué encontrarles un sentido, ¿sí? Muchas veces tenemos experiencias positivas que cuando uno lo está pasando bien en general, pues digamos que no se preocupa, no se pregunta, digamos que como buenos colombianos en general, el ser humano siempre eh, recurre a ciertas instancias cuando ya no hay mucho que hacer o cuando ya hay eventos que ocurrieron, ¿sí? Precisamente la astrología es un poquito preventiva en ese sentido, es ah, mire antes de recorrer esa etapa del camino, qué le puede estar pasando, ¿sí? Para uno prever y estar preparado para esa etapa del camino. Más sin embargo, como somos, todo lo dejamos para último momento. En esos momentos de crisis, de dudas, de esperanza, a nivel personal, por una relación de pareja, por un tema difícil familiar, eh, por un tema de incertidumbre profesional, si lo que estoy haciendo me satisface o no, si es lo que vengo a cumplir como destino, como muchos decimos, o la función que realmente con la que me siento realizado, con la que me quisiera realizar, pues todo eso uno lo puede ver con la carta astral para darle como ciertos insumos a la persona, ¿sí? Lo que les digo, como ciertos avisitos, como en Waze, que a veces uno cosas en el camino, esto por aquí va bien. Yo le diría que de pronto esto no es lo mejor para usted. Eh,
está pasando por un momento complicado a nivel emocional o a nivel de relaciones, mire estas posibilidades. Y en ese sentido, pues es como una información que uno saca, es un poquito complicado de entender, pero que se saca de ese mapita, porque finalmente ese mapita es como un fractal del inconsciente de la persona, y que al mostrárselo, pues la persona tiene más herramientas, repito, pues para tomar mejores decisiones. Y en últimas, em, ¿por qué razón? Porque muchas veces nosotros mismos sabemos las respuestas, ¿sí? Tenemos como cierta intuición, pero hay veces queremos que un tercero o una señal eh, nos diga si vamos por el camino que es, o si lo que estamos pensando está bien, o si la decisión que estamos por tomar es la más adecuada. Y eso en últimas es lo que nos brinda eh, eh, esta ciencia de la astrología por medio de la carta astral. Es eh, darnos herramientas para conocernos, para conocer quiénes somos y para conocer qué función o qué misión vinimos a cumplir en este mundo, pero al mismo tiempo también, al ser de una manera, pues vamos, digamos, y al interpretar cierta misión o cierto papel, pues ese protagonista de esa historia o de esa película, que es la película de nuestra vida, la de cada uno de ustedes, eh, pues a lo largo de su viaje heroico va a vivir ciertas experiencias. Y eso también es lo que uno puede mirar y puede eh, darle como cierta guía para que no solo aproveche, sino para que también tenga tiempo, para que tenga en cuenta ciertos momentos de su vida, pero también para que eh, aprenda a encontrar un sentido y un porqué a las cosas. Las cosas, tanto buenas o malas, eh, pues no pasan porque sí, tienen una función, ¿sí? Y entenderlas de pronto también uno le da cierta tranquilidad porque digamos que le quita ese tinte de incertidumbre que a todos los seres humanos en algún momento de la vida, pues digamos que nos sobrepasa, ¿sí? Siempre quisiéramos tener certezas de muchas cosas para saber por dónde vamos, para saber, repito, si lo que estamos decidiendo está bien hecho o no, si cogemos por el camino A, por el camino B. Y esa es entonces en parte una de las funciones de la astrología. Como decía también en el video introductorio, en el video de invitación a la charla, pues ya digamos en temas más concretos digamos que hay varios tipos de cartas. La carta astral, que es nuestro mapa de vida, por un lado. Mm, Hay también, digamos, otro tipo de lectura que se llama la carta de compatibilidad o la carta de sinastría, se llama en astrología, que es uno compara dos cartas, es decir, dos vidas como dos sets de indicadores de vida de una persona. La astrología se puede entender como un mapa de indicadores de nuestro inconsciente, de cómo nos comportamos, qué nos gusta, cómo nos comunicamos, eh, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros intereses, qué es lo que más nos gusta, cómo nos enamoramos, cómo nos gusta que nos quieran. Y todos esos indicadores uno los puede mezclar em, em, sí, intercalar o comparar con la carta de otra persona. Usualmente se hace mucho para relaciones de pareja, para ver en qué, en qué ámbitos de mi vida y de mi experiencia de vida soy compatible con otra persona. Palabras más, palabras menos, para ver si me favorece. Algo que parece un poquito traído de los caballos y extraño, pero esa, digamos, es una forma muy usual en la que se hacen los matrimonios en la India, por medio de la carta astrológica, porque ellos comparan cartas y básicamente eso no es que sea magia, sino es una comparación de indicadores que dicen, mire, esta persona tiene compatibilidad de gustos en temas sexuales, en temas de comunicación, pero para temas de convivencia no están. Entonces, pues ya con ese conocimiento, pues la gente tiene, digamos que más información para lanzarse, digamos, a una relación. Entonces, digamos que por eso es muy importante para temas de pareja, para saber en qué somos compatibles, en qué no, y de ahí partir, digamos, para saber, pues, qué cosas, digamos, que nos van a generar más dificultades y empezar a trabajarlas. Pero también se puede hacer sinastría o comparación de cartas con un socio, por ejemplo. ¿Me conviene trabajar con esta persona?
tenemos caracteres compatibles como para aguantarnos trabajando todos los días, eh, con personas de trabajo, con el jefe y el empleado, por ejemplo. Entonces, digamos que básicamente es una carta muy práctica y muy chévere a la hora de mirar cómo son las relaciones interpersonales. Otro tipo de carta muy chévere también es la carta para los hijos, la carta pues, infantil. Y, no, y pues más que nada es para nosotros los papás, para conocer al hijo desde pequeño, ¿sí? Acuérdense que también la carta astral se puede entender como el mapa del inconsciente de la persona. Y entonces eso es casi que meternos como un viaje al inconsciente de nuestro hijo para conocerlo básicamente y para entender cuáles son sus intereses, cómo percibe a su papá y a su mamá, cómo puede ser su tipo, su manera de aprender las cosas y cuáles pueden ser de pronto sus probabilidades a lo largo de su vida. Una herramienta pues fabulosa para conocerlo y potenciarlo desde chiquito. Saber pues a qué no botarle mucha corriente porque de pronto eso pues de entrada como que a él no le favorece o no le gusta, e ir conduciéndolo y sobre todo también repito para uno como papá entender cómo esa pequeña personita lo percibe a uno, ¿sí? Porque pues uno es como uno es, uno cree, pero el niño por ciertas circunstancias de la vida, porque nace en un momento determinado, porque no tiene hermano, el otro porque sí tiene, por múltiples circunstancias, los hijos ven de diferente manera a los mismos papás, ¿sí? Y por eso es súper también importante eh, conocer esa carta para nosotros, para sacarles el máximo provecho a nuestros hijos. Y digamos que otras cartas también importantes, por ejemplo, son ya a los que tienen hijos un poquito más grandecitos, que están como entre los 16 y los 17, 18, pues ya casi como en la época de decisión de que estudiar en la vida, pues tal vez una de las decisiones más importantes que uno tiene que hacer en la vida, que a uno lo echan al agua en una edad donde uno no tiene pues tanto conocimiento eh, o como tanta certeza para decidir algo que lo va a marcar para la vida para siempre, ¿sí? Y pues seguramente habrán estudios, yo no los tengo muy claros, pero seguramente el 1 o el 3 o el 2% de la población sabe de chiquito qué quiere hacer. El resto no sabemos, tenemos ciertas opciones o ciertos intereses, pero eso es como una decisión ahí medio al azar. Precisamente la astrología, que no es azar, lo que nos hace en esa etapa de la vida es mirar esos indicadores con relación a cada persona que consulta de, de cómo es la manera en que piensa, qué tipo de inteligencia tiene, qué profesiones pueden ser afines a esa persona, pero además de qué profesiones y ámbitos profesionales, de qué manera se puede ganar la plata. En la astrología o en la carta astral hay un sector que uno analiza que tiene que ver con las finanzas o con la manera en que uno puede generar recursos. Y entonces por eso digamos que es un momento muy práctico de la vida para hacérselo, para hacerlo, porque pues básicamente que nos delimita unas opciones y usualmente cuando, al menos en mi consulta, cuando yo la hago, y cuando se la hago a estos jóvenes que están en ese proceso de elección de carrera, pues las cosas que salen usualmente sí es como lo que ellos tienen pensado. Sí, no, pues sí, yo tenía como pensado esto, esta y esta. Perfecto. Desde lo que yo veo en su carta, para mí esta es como la que más le conviene por X, X y Y. Y la persona pues ya se va con esa información y termina tomando su decisión. La idea de la carta astral en últimas, en cualquier tipo de carta que uno se haga, no es confundir a la persona, sino es darle más elementos y, repito, más información para que pueda tomar decisiones o para que se le aclare el panorama y entienda que hay opciones, que hay salidas, que las cosas pasan por alguna razón y entenderla y disfrutarla bien. Y por último también la carta de alguna manera ligada a la orientación profesional, pero también es la gente que está perdida en el trabajo y que tiene o que está en ese punto de inflexión de la vida que muchos tenemos
que es estoy mamado de mi trabajo, o nunca me he sentido satisfecho con lo que hago, o gano bien pero pues soy infeliz, o yo siempre he querido hacer esa otra cosa y nunca me he atrevido, o quiero ser independiente pero todavía no me he atrevido y estoy medio mirando el tema. Esa también es una carta que se puede tener con un poquito de orientación profesional, en los que uno puede mirar también indicadores para decirle a la persona, mire, no, usted lo que está haciendo me parece que está bien, eh, pero de pronto usted se podría poner a hacer otra cosa, más como hobby, porque, porque a nivel profesional pues esto le funciona y para ganarse la plata le funciona. ¿Sí? Estoy haciendo un ejemplo. Pero de pronto uno dice, oiga, sí, yo no sé usted por qué está haciendo esto. Toda su carta me está contando que usted lo que vino a hacer de alguna u otra manera fue tener un restaurante, me estoy inventando, o tener temas de comida, ¿sí? Y usted está trabajando en temas de economía que no tienen nada que ver. Y el tipo, sí, pues es que, pues precisamente es lo que estoy mirando, y entonces uno le dice, tranquilo, hágale, porque pues al menos desde esta información que yo estoy sacando de su cabeza, me dice que usted tiene la posibilidad y que no solo tienen la posibilidad para hacerlo profesionalmente, sino que también eso está ligado directamente en la forma en que usted se va a realizar en la vida, ¿sí? Que es algo supremamente importante. Por eso digo que con la carta astral nos muestra cuál es la misión o como ese papel estelar que venimos a cumplir en nuestra película, en la película de nuestra vida. Y tarde o temprano tenemos que entender y aprender ese papel para sacar el máximo provecho, independientemente de lo que hagamos eh, y del momento de vida en el que nos encontremos. Entonces, nada, eso era lo que les quería contar el día de hoy. Ojalá les haya resuelto un par de dudas de la astrología. Sabemos que la astrología, pues, eh, en los últimos, yo diría que no muchos cientos de años, pero por ahí unos 200, 300 años, digamos que ha sido muy vilipendiada, azotada, em, digamos, y obviamente unos 50 o 60 años atrás, pues se volvió casi que como eh, un tema de entretenimiento. Pues la astrología, para las que no conocen del tema, es antiquísima, es antiquísima. Literalmente la gente no sabe hace cuánto existe. Cada vez empiezan, digamos que la historia establecida nos cuenta que empezaron las primeras civilizaciones hace unos 6.000, 8.000 años. Ya han encontrado civilizaciones más antiguas desde hace unos 13.000 años, pero cada vez se encuentran cosas más viejas, ¿sí? Cada vez se encuentran cosas más viejas y hay en varios lados, en Europa, incluso aquí en Latinoamérica, han encontrado mapas estelares que tienen 60.000, 70.000 años y no entienden por qué no les cuadran la matemática, porque en teoría las civilizaciones ya un poquito más desarrolladas, pues no tenían ese tipo de conocimientos. Pues bien, los antiguos, y eso va mucho, mucho, mucho más atrás, miraban las estrellas porque las estrellas es como un calendario cósmico, donde nos cuenta, eh, donde le contaba a los antiguos qué hacer para sobrevivir a lo largo del año, pero se empezaron a dar cuenta que esas pistas que le daban las posiciones estelares también influían en el comportamiento del ser humano y en su vida para aprovechar ciertas cosas y evitar ciertas cosas. En ese sentido, la astrología es la ciencia más antigua que existe y de la que parten todas las ciencias, de la que parten todas las ciencias, y me refiero a ciencia, tanto a la ciencia occidental, lo que conocemos como, de donde parten todas las ciencias matemáticas, filosofía, geometría, y ahí para adelante la medicina, pero también las denominadas ciencias espirituales, porque la astrología antiguamente se llamaba la ciencia de la luz y era una ciencia espiritual, que unía esas dos partes inseparables del ser humano, que es la razón y la fe, y eso lo tenía integradito. Eh, y con el paso de los años, de hecho la astrología se estudiaba en las universidades, todo, era una ciencia muy respetada. Con el paso de los años, que empezó con la revolución científica, casi que con el descubrimiento del heliocentrismo,
digamos que, digamos que empezaron a burlarse de la astrología, pero lo más curioso es que quienes descubrieron o nos abrieron la posibilidad de ver los cielos, Kepler, bueno, Newton, todos estos eran astrólogos y ellos desarrollaron la astronomía en parte para poder seguir como entendiendo cómo funcionaba el cosmos y cómo funcionaban como esas energías o esos relojes cósmicos que nos contaban cosas. Entonces, eh, entonces quería cerrar con eso la charla para explicarles un poco que la astrología es mucho más que un tema de divertimento y de saber qué signo somos y entonces que si nos conviene estar con un Piscis o no, que entonces que los Capricornios son tacaños y avaros, ¿no? La astrología es mucho más que eso. La astrología le repito, es casi que el estudio de los ciclos de la naturaleza, por lo tanto, los estudios del ciclo del ser humano, pero también la herramienta más infalible para conocernos, para autoconocernos, para saber quiénes somos, para descubrir a qué venimos, pero también para ponerle un Waze a ese mapita y ese camino que todos tenemos que en nuestra historia de vida, para aprovecharlo y para tener ciertas señales a lo largo de nuestro camino de vida para sacarle provecho y para disfrutarlo y para gozarnos mucho más nuestra vida. Entonces, Mauricio, eso es la charla de hoy en astrología en tiempos de pandemia. Ojalá que los que les interesen o los que nunca se han hecho la carta, los que quieren conocer un poquito más del tema, me pueden escribir a mi Facebook o en mi grupo de Facebook también se pueden inscribir, se llama Astrología Sebastián Aguirre o en mi Facebook Sebastián Aguirre. Y los que quieran hacerse la carta natal, pues bienvenidos. Me cuenten que estuvieron en la charla y pues hay un precio especial para ustedes. Les daría mi página de internet, pero les cuento que dado que estamos en este año hay mucho movimiento en el signo de Acuario. Acuario es un signo asociado a la tecnología, a las redes sociales, al internet. Mi página de internet fue hackeada y todavía no la he podido arreglar. Y pues ahí pues tengo muchos artículos hablando sobre el tema de la ciencia, a nivel profesional, cómo sirve, digamos, a nivel empresarial incluso, que también esa es una carta que se me ha olvidado comentarles. La carta empresarial también se puede hacer carta para las empresas, carta a la hora de abrir una empresa. Esta empresa me beneficia o me sirve a mí, también se puede hacer. Pero entonces, pues les debo esa porque todavía no ha sido posible volver a subir la página. Pero si me quieren contactar, pues lo pueden hacer directamente por Facebook. Entonces, eso es, Mauricio. Vale, Sebastián, muchas gracias. Bueno, hasta luego todos. Que estén muy bien. Igualmente, que estés muy bien, buena noche. Gracias.